Hola, en esta plática vamos a hablar del regulador lineal cuadrático, el famoso control LQR, pero vamos a ponerle algo diferente. El sistema dinámico también va a evolucionar de acuerdo a una ecuación diferencial con ruido colorado y además con una ecuación diferencial con saltos marcovianos. El control clásico, el control LQR, en lo que consiste es lo siguiente: tenemos una ecuación diferencial lineal porque aquí la x no está elevada al cuadrado o al cubo, y tenemos cómo medir el rendimiento del sistema, la función j. La función u se conoce como el control, w es como una perturbación, a y B son matrices cuadradas con ciertas características que garanticen que la ecuación diferencial 1 tenga una solución, y además debemos de poner que el conjunto donde vive estas funciones u, nosotros lo vamos a requerir que sea compacto. En general se pide que sea compacto, aunque en el control LQR creo que no es tan necesario. Entonces el problema de control óptimo LQR consiste en encontrar un control U o una función U que minimice el índice de rendimiento J, pero esta J a su vez depende de la X, que es solución de la ecuación diferencial. Entonces tenemos que buscar un control U que minimice esta J, ¿sale? Considerando que el sistema dinámico evoluciona de acuerdo a 1. Ese es en general el problema de control LQR. Aquí nosotros lo vamos a modificar. ¿Cómo lo vamos a modificar? Vamos a cambiar la dinámica. Ahora en la dinámica, la matriz A va a depender de la solución de una ecuación diferencial estocástica, C' de T RCT más ρ de W, se conoce como una ecuación diferencial estocástica, y esta ecuación diferencial estocástica es de Ornstein-Uhlenbeck, y cuando nosotros le ponemos la condición que en el tiempo cero sea una variable aleatoria distribuida normalmente con media cero y varianza ρ cuadrada 2r, resulta que esto se conoce, la CDT, solución de esta ecuación diferencial, es el ruido colorado. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo datos experimentales, sobre todo en electrónica, existe lo que se conoce como el ruido térmico, y entonces los coeficientes en realidad sí tienen algo de perturbación. Por eso es que esto se va a ver reflejado en esta matriz A. Entonces, al modificar esta dinámica, vamos a ver cómo queda ahora la solución del problema de control. La técnica que se utiliza es la técnica de programación dinámica. Esta técnica de programación dinámica tiene cuatro pasos, podríamos decir. La primera es que debemos deducir cuál es la ecuación de programación dinámica asociada al problema de control óptimo que estemos estudiando. Después, demostrar la existencia de una solución a esa ecuación de programación dinámica, y además demostrar que existe una función U que minimiza esa ecuación de programación dinámica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. También existe mucha teoría relacionada con lo que que nos dice que si existe una función B que resuelve la ecuación de programación dinámica, entonces esa función B es la función de valor, es decir, el mínimo de las U de todas las J. Y esto a veces es interesante, no solamente conocer el control óptimo, sino también conocer quién es la función de valor. Entonces, vamos a solucionar el problema de control óptimo LQR con ruido colorado. Para tal fin, la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada a este problema tiene esta estructura, es esta ecuación diferencial. Entonces, un teorema que se probó dice que la solución o la función v que resuelve esta ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada a nuestro problema de control tiene la estructura xp x transpuesta más g de c, mientras que el control óptimo tiene la estructura r a la menos 1 b de t px, y donde la función p es solución de esta ecuación diferencial de Riccati, y la función gc que propusimos debe de ser solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo se demuestra este teorema? Pues
si nosotros planteamos la técnica de programación dinámica, se debe de proponer una función que resuelva la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman. Generalmente esta función se propone de acuerdo a las características. Uno que es el experto en el problema, más o menos debe de tener una idea por dónde va. Entonces proponemos esta de esta forma, la derivamos una vez con respecto a t, dos veces respecto a x, también la derivamos respecto a c y respecto a c también dos veces. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque la función de Hamilton, Jacobi, Bellman, que estaba por acá abajito, ocupaba las derivadas. Entonces, una vez que nosotros las derivamos, las metemos dentro de la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman y vemos que tienen la estructura de 3. Aquí vamos otra vez con la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman. Se pueden dar condiciones que garantizan que U transpuesta RU más XPBU es estrictamente convexo para garantizar que el U que minimiza la ecuación 3 sea un mínimo. Entonces, si nosotros usamos el cálculo tradicional de derivadas y derivamos esta ecuación, que ya es la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman, con respecto a U, encontramos que el U que minimiza el lado derecho de la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman es de la estructura R a la menos 1 B P de X, que es lo que habíamos planteado. Y para que la igualdad en la ecuación 3CD necesariamente se debe de tener que P satisfaga la ecuación diferencial de Riccati, que la función G satisfaga la ecuación diferencial que habíamos marcado. Esta es a grandes rasgos la demostración del teorema que nos resuelve pues lo que andamos buscando, ¿verdad? Ahora, también pues usando el teorema de verificación podemos concluir que la función de valor no es otra cosa o su estructura es un medio de x, p, x transpuesta más g de c. Ahora bien, vamos a ver el control LQR con ruido coloreado, pero además vamos a proponer que el ruido colorado o coloreado tenga saltos marcovianos. ¿A qué me refiero con saltos marcovianos? A que, fíjense, a la ecuación diferencial lineal, además de agregarle la C de T, que ya vemos que es el ruido colorado, a veces le dicen coloreado, vamos a agregar al ruido colorado, le vamos a poner saltos marcovianos, otra función, ¿no? Y esta otra función es una cadena de marco irreducible con espacio de estados finitos y probabilidades, y ciertas probabilidades de transición. Entonces, esto lo que hace es, o lo que estoy haciendo aquí, es darle oportunidad al ruido colorado de que además tenga ciertos saltos repentinos, ciertos cambios que a lo mejor matemáticamente digas, pues sí, sí encontraste la solución, pero en la práctica, en la práctica también ocurre que puedes tener cambios abruptos de un instante a otro por sobrecargas de energía, porque se te fue la luz y regresó en un instante, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, otra vez modificamos la ecuación diferencial lineal y resolvemos el control LQR. En este caso, la ecuación asociada al problema de control con ruido coloreado con saltos marcovianos queda de esta forma. Es diferente, pero nuevamente nosotros tenemos que proponer una función B que resuelva la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman y un control U que minimice toda esta parte. Resulta que para este caso, el teorema que demostramos nos dice que el control óptimo es de esta forma, RCB transpuesta PTI XT, y que la función de valor tiene ahora esta estructura y que además la ecuación diferencial, la PTI debe de resolver la ecuación diferencial de Riccati pero con saltos marcovianos y la función G de TI satisface esta ecuación diferencial mientras la función H satisface esta otra ecuación diferencial. Su demostración es como lo mencioné previamente. Entonces, para ambos casos nosotros hemos encontrado quién es el control óptimo y cómo es la función de valor. Ahora vamos a aplicar los resultados previos a lo que es un motor de corriente directa. En el motor de corriente directa nosotros vamos a tener su ecuación diferencial, que en este caso sería la velocidad y la corriente. Hay aquí ciertos trámites. En este caso, en esta ecuación diferencial, el voltaje es el control, ¿vale?
Entonces, fíjense, tenemos aquí ya la ecuación diferencial asociada al motor de corriente directa, donde aquí ya, bueno, ya están aquí todas sus variables. Y lo que vemos es que cuando nosotros resolvemos y modelamos lo que es aquí modelamos lo que fue el ruido colorado, aquí el control en el motor de corriente directa, que es en este caso el voltaje, la señal de control. Aquí graficamos la función de valor para el caso nada más con ruido colorado. Vemos su comportamiento que va a cero por la estructura, ¿no? Un controlador LQR lo que hace es llevar al sistema de un estado inicial diferente de cero, el clásico, y llevarlo al estado cero. Entonces nosotros, fíjense en este caso, la corriente o la velocidad angular del motor la comenzamos en 400 y efectivamente el regulador el LQR la llevó a cero, aún a pesar de que nosotros le metimos aquí el ruido colorado. Lo mismo pasó con la corriente. También nosotros tenemos ahora la simulación, pero ahora vamos a hacer el controlador LQR, al cual a la ecuación de ruido colorado le metimos los saltos marcovianos. Al hacer esto, vemos aquí, primero graficamos lo que fue la cadena de marco, donde fueron sus saltos, y aquí vamos viendo la amplitud. Y otra vez graficamos la velocidad angular del motor, se comporta, se debe de estabilizar, igual lo de la corriente. Este es el control, en este caso el control era el voltaje, vemos que también se estabiliza a cero por la estructura que queda, ¿no? Aquí tenemos la cadena de marco y aquí tenemos lo que es la función de valor para el caso, para el segundo caso, donde el ruido colorado tiene saltos marcovianos y su comportamiento se comporta normal. Lo que podemos decir es que la técnica de programación dinámica fue usada para obtener los resultados teóricos. Se aplicaron estos resultados al controlador, al motor de corriente directa, y para el caso podemos concluir que el controlador óptimo LQR lleva el estado del proceso de un estado inicial a un estado final con un mínimo costo de energía, independientemente si la resistencia en el circuito del motor tiene o no tiene ruido colorado. Es decir, el LQR se comporta bien a pesar de que nosotros les estamos añadiendo ruido a, a las partes, ¿no? A los coeficientes de la ecuación diferencial le añadimos diferentes tipos de ruido y aún así el controlador se portó bien. Y esto es más real, es algo que experimentalmente puede pasar. Les mostramos partes de la bibliografía y le damos las gracias.